Hola, quiero hacer una serie de reflexiones en torno a temas que probablemente a todos nos llenan de preguntas, de disyuntivas, de retos, como lo son la situación no solo en el país, en México, sino a nivel mundial, respecto a la falta de compasión, la falta de empatía, la violencia desde muchos eh, puntos, desde ya sea niveles de estados en contra de ahora lo tan terrible, la masacre, el genocidio que está ocurriendo en Gaza por parte del gobierno asesino de Israel, como también en México de parte de los cárteles y la violencia extrema, que luego pues, de forma tan descarnada aparece en videos de jóvenes que son obligados a eliminarse entre sí, en fin, cosas que nos llevan a pensar sobre los límites de la falta o la superación de todo tipo de límites sobre de la crueldad, de la vileza, de la violencia extrema de unos a otros. Y lo que pareciera una falta de empatía, de comprensión, de compasión en muchos niveles, no solo en estos conflictos, sino en general en la vida en común entre ciudadanos, y a través del arte también cómo incide el arte, puede incidir sin que sea de una forma programática, sino como uno más de los efectos de la existencia del arte y en el caso de la literatura, de la lectura de obras, o en el caso de otras manifestaciones artísticas como el teatro, el cine, en fin, puedan incidir en la realidad. Eh, Recuerdo el testimonio de, lamentablemente ahorita olvido su nombre, pero celebro lo que comentaba, gente que se puso a crear, bueno, no sé si todavía exista, lo que llamaron el circo volador o circo del volador en la Ciudad de México, en la que intentaron captar la atención de lo que allá llaman chavos banda o gente que estaba envuelto en dinámicas de pandillas, para acercarlos, incluirlos en la sociedad de una manera más constructiva y ofrecerles espacios en los que no solo estuviera su vida alrededor de la delincuencia, de afectar a otros, de ese dolor que cada uno de ellos tenía y que se manifestaba en forma de afectar a otros, herir a otros, incluso llegar a matar a otros. Y recuerdo bien que decía esta persona que una de las estrategias que usaron fue eh, acudir a la radio en diferentes participaciones en radio, en las que mandaban saludos a diferentes pandillas conocidas por sus nombres, mandarle un saludo eh, a los familiares de todas estas pandillas, con el fin de recordar ellos mismos como promotores culturales y de recordarle a la población que toda la gente pues tiene una mamá, a pesar de que en el dicho popular se diga que no tienen madre los que hacen, que están cometiendo crímenes, en fin, recordar que sí tienen madre, padre, abuelos, y en el caso de que no sean directamente esos familiares, siempre hay un círculo en el que cada quien se desenvuelve y que cuida o que tiene un cariño hacia todos, ¿no? Eh, sea muy amplio o muy no tan amplio ese círculo, siempre hay un círculo
comunitario en torno a todas las personas. Entonces el fin de estos programas, estas participaciones en radio era incluir más que seguir condenando y juzgando a estos jóvenes para que fueran teniendo un contacto que muchas de las veces no existía o era mínimo con su humanidad, ¿no? Con la relación de ellos con la sociedad, a través de la inclusión, en este caso pues social, a través de programas que les hacía dar, que les diera gusto, de que en vez de ser pues siempre insultados y rechazados por sus mismos problemas de comportamiento, alguien los incluía de una forma más constructiva, más empática. Entonces, se me quedó muy grabado eso, y aunque en muchos ejemplos pudiera parecer ingenuo el intento de humanizar a alguien que ha perdido muchas veces todo contacto con la empatía, con la compasión, y no se tientan el corazón para acabar con los que ellos piensan que son sus rivales, o acabar con gente inocente, o estafarla, robarla, hacer todo tipo de maldades, no deja de ser pues una táctica muy poderosa que siempre puede abrir otras puertas a la realidad en la que están inmersos, o a la que se sienten encadenados, y de la cual muchas veces estas personas no pueden salir. Podemos obviamente pensar en casos más extremos, como en el caso de los gobernantes de Israel, donde quizá ya el punto de no retorno hacia la humanidad, muchos de ellos en ese caso estén ya en un punto en el que es muy difícil hacerlos regresar para que vean y tengan compasión y se pongan en el lugar de los gazatíes, por ejemplo, que están exterminando. Entonces a veces pudiera sonar ingenuo o inútil tratar de convertir el corazón de alguien que está perpetuando el odio, la limpieza étnica, todo este tipo de tonterías, o en el caso, por ejemplo, de personajes extremadamente dañados de su conciencia, como el caso de Donald Trump, hacerlo volver a la razón para dejar su racismo, toda esa dinámica criminal que está en todo su ser desde hace mucho y que lo ha llevado a hacer barbaridades en su amistad y su colusión con Epstein, en fin, todo este tipo de cosas que son imperdonables y que pudieran hacer parecer como ingenuo, hasta contraproducente, querer empatizar con este tipo de personas o traerlos de nuevo a la conciencia. Pero más allá de estos casos muy extremos en los que no deja de aplicar la posibilidad de volverlos a la normalidad mediante quizá algo mucho más poderoso como terapias, por no decir castigo, porque ahí ya hay unos dilemas muy fuertes, ¿no? Entre gente que definitivamente, antes que quererla convertir hacia un humanismo más empático, pues habría que primero detenerlos. Y aquí viene también una disyuntiva o unos dobles filos, en el caso, por ejemplo, de México, muy puntuales, en los que pues primero hay que hacer un trabajo de quizá policíaco antes que terapéutico con los grupos que están pues afectando y atacando sin piedad a la población civil. Pero no deja de haber entre todas las posibilidades
el, el reto de volver a tantos jóvenes que se están aliando a esta violencia extrema y que la están cometiendo, no cuando son secuestrados ni obligados, me refiero a gente que por dinámicas de destrucción familiar o de diferentes dinámicas de haber sido maltratados desde su niñez, se han sumado al lado oscuro, por así decir. Y no deja de ser viable todo esto que se planteaba en el caso del Circo del Volador en cuanto a saber encontrar la forma de incluir a la gente que está perdida para que se les plantee en su vida la posibilidad de regresar a una realidad o una dinámica pues que no ponga en riesgo la vida ni el bienestar de los demás, de la sociedad. Entonces, en una novela que escribí que se llama Verosimilitud, en una parte donde hay un pasaje ahí donde retoma el personaje del Quijote de Cervantes y como escudero, mientras Sancho Panza se unía, entra también otro personaje de ficción, que es el Ignatius Riley de la novela La Conjura de los Necios de Kennedy Toole, y van montados en el tren de la bestia en México, temible tren que va cargado no solo de cosas que traen de otros países para llevarlas a Estados Unidos, sino de migrantes que van en el techo, en los costados, completamente atiborrado de gente que va en busca del sueño americano. Entonces hay una parte donde hay un retén, obviamente ilegal, hecho por unos maleantes, en el que aprovechan para detener el tren y secuestrar, matar, hacer todo tipo de calamidades, como sabemos por las noticias. Y el joven Quijote, que es una, digamos, iteración del personaje de Cervantes en esta novela, que retoma el quijotismo, digamos, de este personaje en el México contemporáneo, llegan a un punto en el que todos pues, salen despavoridos, pero el Quijote decide enfrentar de una manera por demás novedosa, casi podríamos decir ingenua, la crueldad de los malhechores. Obviamente cualquier persona me puede decir, en la realidad no se puede verificar ningún tipo de esperanza cuando sucede este tipo de crímenes, porque lo más probable es que el que lo intente será igual muerto, mutilado, descuartizado, pero como en el caso del Circo del Volador, hay una, para no entrar en detalles al margen, voy a entrar ahorita a la lectura de esa parte de la novela. Y haciendo un poco de contexto respecto a esta novela, unos niños piden ayuda al inicio del libro, piden ayuda a los libros, hartos de que los adultos no tengan una ayuda más efectiva para, digamos, salvar el mundo en el que estamos, ¿no? Entonces de los libros hay unos ciertos detalles ahí, pero bueno, de los libros surge a la realidad el Quijote de Cervantes, una, digamos, encarnación en un joven con el que se fusiona, un joven real con el que se fusiona, y parece también un personaje que luego recibe, digamos, la conciencia del Ignatius Riley como escudero también, que se van peleando quién es el verdadero, quién es el escudero y quién es el digamos, héroe, ¿no? Entonces, y en esta parte de la novela, y a lo largo de toda la novela, hay una puesta en práctica que, aunque haya sido sin
el fin, digamos, de resolver el mundo en el que vivía no deja de ser una forma de, a través de la locura del Quijote, entrar en el no tiempo que corta toda la sucesión de tiempos que hace el pasado, y desde ese no tiempo que está aparentemente descabelladamente desconectado de la realidad, intenta generar nuevas respuestas a la realidad misma, ¿no? Intenta descartar la lógica de la realidad, la lógica de lo real, para desde esa locura que está en el no tiempo, incidir en la realidad. Sabemos bien que en el Quijote no siempre esto va para bien, el mismo Quijote comete errores de percepción y a veces intenta ayudar gente que luego después le sale a él mismo contraproducente, lo cual hace también, nos hace ver que pues, el mismo Cervantes, además de su sabiduría vital, después de tantas cosas que vivió, pues no era un ingenuo, ¿no? Entonces, de la misma manera, el Quijote de la novela de verosimilitud accede constantemente o vive más cercano a este tiempo fuera del tiempo, que no está conectado a la sucesión de los diferentes pasados que integran el ego, digamos, o el pensamiento continuo de las personas, la historia. Es un ser que sale de la historia para cambiar la historia. Y en ese afán, pues veremos lo que pasa en esta parte que les comento, cuando intentan hacer frente a lo que, por otra parte, sigue siendo una fuente de tragedias, no solo en el Tren de la Bestia, sino en diferentes, pues, incidencias del crimen en la realidad mexicana. Tomo la parte donde ya el tren lo paran, se dan cuenta de lo que está pasando, se los habían advertido los otros migrantes, gente que están en un albergue anteriormente en la historia. Entonces, bueno, dice: este es el fin, gritó Ignatius, de la fortuna, de la filosofía, de la teología, de la geometría y del camino, querido Quijote. Y ha sido un gusto conocerte, aunque quedaron pendientes algunas cosas, como esos últimos versos que dijiste cuando murió aquel caballo, pero te perdono esos tropiezos, pues hasta la poesía, no obstante a veces triunfar sobre la muerte, tiene sus descalabros. Creo que aquí también hasta la poesía misma llegará a su fin. Y no hablo precisamente de una meta, espero que entiendas, sino porque la poesía de nuestras vidas está a punto de estar caput, terminada, deshecha, y ahora los poemas serán dichos por otros en nuestro recuerdo. Dichoso ese viejo caballo que murió en paz de causas naturales, por más que especules de mala fe otras, que bien nos vendría a nosotros morir de viejos, que en esta flor de la vida en que estamos, y a manos de unos maleantes y muy degradadas personas. Eres brillante después de todo, Ignatius, y no deberías cantar derrota tan pronto, pues la poesía nunca muere. Y no solo no muere, sino que hasta podría en este trance salvarnos, gracias a tus involuntarias ideas, porque por más que las fuerzas oscuras nos encierren, y ya ves que ni de ese ojo de agua que envolvieron los rufianes magos pudieron salir vencedores en el albergue, tampoco ahora triunfarán los vasallos de la muerte ante estos príncipes de la vida que somos, que no por otra razón estamos aquí, y sí para dar la cara por la justicia en el mundo. No voy a discutir eso de los magos rufianes ahora, Quijotudo. Estamos a punto de morir y más me vale concentrarme en decir mis últimas palabras, que no serán para recordar lo engañado que estabas en aquel trance como ahora en este otro. En aquel salimos avantes porque otras personas, y no magos buenos, llegaron a rescatarnos, y aquí solo hay pinos alrededor y otras personas tan vulnerables como nosotros. ¿Qué te hace pensar que aquí no podría venir un ejército de magos buenos a rescatarnos, grandísimo bellaco? Pues a menos que esos pinos cobren vida, aquí no hay nadie que nos saque, y a toda esta gente de esto. Porque una cosa es el optimismo, y otra que tu locura alcance a pensar que de aquí saldremos vivos, y más aún que haremos justicia.
El tren por fin había terminado de detenerse, y sin bajarse del tren el joven Quijote se asomó hacia el frente para ver qué ocurría o qué alcanzaba a ver. Vio que varios tipos se acercaban al tren y gritaban a la gente a que bajara. Parecía que los estaban reuniendo a todos cerca del primer vagón, y aunque habían sido bastantes los que alcanzaron a saltar antes, algunos quedando ahí tirados y heridos por haber caído mal, la muchedumbre comenzó a enfrentar ese triste destino y fueron bajando de los techos y los puntos intermedios de todos los vagones. ¡Muévanse, muévanse!, gritaban algunos maleantes con ametralladoras en mano, que aún no habían llegado donde estaban estos dos héroes. Vamos, Ignatius, tenemos que unirnos a esta gente que sufre, y esperemos que el cielo esté con nosotros, a pesar de tan gran peligro y estos crueles mequetrefes tan confundidos. Tú ve, amigo Quijote, que hoy no quiero morir, pues sé que son pocas las oportunidades de que salgamos con vida de esto. Escuché en el albergue decir que cuando esto pasa masacran a muchos, y a muchos los secuestran, y nosotros no traemos nada que ofrecer a este grupo de hienas. Será peor si no vienes, Ignatius, eso te lo aseguro. Ahora es mejor que nos unamos a todos, que algo podremos hacer. No quiero morir aquí, ni solo ni con toda esta gente. Tengo planes, tengo vida por delante. Mirna me espera. Vamos, amigo, vayamos hacia allá antes de que lleguen aquí a gritarnos y ya no podamos hacer nada, apuró el Quijote a Ignatius. Bajaron del vagón, y así como muchos fueron caminando, mujeres y niños llorando, hombres cansados y llenos de miedo en los semblantes. Los cobardes criminales fueron colocando a todos en una fila compacta, mientras de un extremo y otro iban pasando algunos de sus secuaces, registrando a la gente buscando dinero y todos sus papeles. Unos pandilleros estaban vigilando con sus armas para que nadie escapara, y otros dos, uno en cada extremo, dando órdenes, y observando todo desde el frente del tren, el que parecía ser el jefe. El joven Quijote levantó la mano, llamando la atención de esos seres terribles, y dio un paso para salir de la fila, y sorprendiendo a todos, incluyendo a él mismo, alzó la voz diciendo: Señores criminales, permítanme hablarles a nombre de todos, que somos un grupo de poetas y vamos a una celebración de la paz en el mundo. Permítanos pasar, por favor, que somos gente de bien. Corriendo llegó uno de los que hacían de guardia y empujó violentamente hacia atrás al Quijote, tirándolo. Mantén el pico cerrado o aquí te mueres, amenazó ese soldado del mal al valeroso hidalgo apuntándole con la metralleta. No puedo callar, pues mi oficio es la poesía, y aunque en ti ya parezca no existir, en estas personas aún sí. El tipo apuntó con más rabia su ametralladora al Quijote y estaba a punto de disparar cuando le gritó uno de sus comandantes: No le dispares, quiero ver qué dice este pinche desquiciado, que solo un loco se atrevería a hablar en este lugar frente a nosotros. Y se acercó el que parecía ser el jefe de todos, un tipo de anguladas facciones que, como los demás, llevaba unos grandes lentes oscuros y ropa negra. Vuelve a decir lo que dijiste, quiero escuchar tus razones antes de que te mueras. El Quijote aclaró la garganta, pues hablaría fuerte, para que le escucharan todos. Somos poetas, todos estos que usted ve aquí, y si usted tuvo alguna vez familia y en su vida tuvo al menos alguien que lo quiso, sabe entonces lo que la poesía es. Si usted alguna vez tuvo un problema del alma, y si algún día quiso elevar un canto al cielo, o un lamento para aborrecerlo, o llorar una enorme y dura pena, porque murió un ser querido, su abuelo, un tío o un hermano, o un mejor amigo, o quiso alguna vez celebrar una gran y noble alegría, porque nació una hija o un hijo, porque recibió noticias buenas, porque sintió amor por alguien, porque lo vio a los ojos con ternura a su amada, entonces usted sabe lo que la poesía es. Si usted alguna vez se quiso quejar del gobierno o cuestionar al destino, o quiso elevar un canto por algo que usted sintió con tanta fuerza que ni alcanzaba a saber exactamente qué era, ni qué debía hacer, pero tenía noción que se podía decir en palabras que fueran como llaves abiertas o como claves secretas, entonces usted sabe y aprecia lo que la poesía es. Y eso, Señor, representamos nosotros. Ponemos la voz a los sentimientos del gran misterio de la gente, porque en cada humano hay un poeta que siente. Habitamos el mundo desde la poesía, porque no hay otro mundo realmente, pero a veces otras cosas la van ocultando, como si ya no estuviera aquí dentro, como si la poesía se hubiera ido a otro lado. Pero usted sabe que hasta en los lugares más difíciles la vida también brota, y entre las grietas de las piedras más duras, como surgidas del alma del mundo, nacen flores nuevas.
por lo que le pido que nos permita seguir nuestro camino y perdone que no traigamos ni un 5, pues somos poetas y el mundo todavía no se da cuenta que también comemos. Yo le pido que no lo haga más injusto de lo que ya es. Y si usted aún así quiere cobrar con vidas el dinero que la poesía no nos ha dado y no tenemos para darle a usted, tome usted la vida mía, y solo pido que lleven noticia de ello a mi bella Dulcinea del Toboso y le digan que hasta el final intenté decir versos para celebrar su belleza y nuestro amor. El comandante de los criminales se quedó muy serio, con boca apretada y moviéndola mientras pensaba y veía muy fijamente al Quijote, y pareciera que con rencor hacia su persona, por lo que Ignatius esperó lo peor, reconociendo lo valiente que era su amigo, aunque no menos loco. Mira, poeta, acaba de nacer un hijo mío y acaba de morir un abuelo que me crió los primeros años, empezó a decir el jefe de los criminales. A ver tú, gordo, dinos un poema a todos para ver si es cierto lo que dice tu compañero, que son todos poetas aquí. Sí, tú, no te hagas como que a ti no te hablo. Sí, a ti, cabrón. ¿Me habla a mí?, dijo Ignatius tragando saliva y al parecer 2 bolas que no supo cómo llegaron hasta su garganta. Sí, a ti, imbécil, rápido, dinos un poema, a ver si es cierto lo que este tipo dice. Ignatius comenzó a sentir un mareo y ganas de vomitar, y pasaron unos segundos que le parecieron 30 años, hasta que por fin, así como había hecho el Quijote al inicio, aclaró su garganta, pero él lo hizo para ganar tiempo, y recordó en ese instante que el jefe malandro había dicho algo sobre un hijo que había nacido, lo cual lo hacía pensar en la gran contradicción que ya había visto en el cruel oficial de la carretera. Y en un chispazo, que ni siquiera en tiempos de paz había considerado para su propia vida, pensó en la posibilidad de que él y Mirna Minkoff llegaran a tener un hijo o una hija, y dejó todas las demás contradicciones de otra gente y se concentró en eso, pues ya el tipo de los lentes oscuros estaba a punto de perder la paciencia. Comenzó Ignatius diciendo: cada hijo que nace en esta rueda fortuna está cerca de la fuente, de la gran geometría. Ven a mí, hijo hermoso, ven a mí, hija bella, ven a mí, pequeño oso, ven a mí, linda estrella. Tu padre canta a los soles para que nos alumbres, tu madre canta a la luna para que vengas. Aquí vamos al viento, cruzando montañas y valles. Recuerda nuestras sonrisas, hijo mío, hija mía. Recuerda nuestras canciones, hijo mío, hija mía, que desde el corazón nacen para que se vuelvan eternas. Quiten esa chingadera que está bloqueando el tren y suban todos rápido y lárguense antes de que me arrepienta. Y la gente en silencio y todavía con miedo de que fuera una trampa, pero conmovidos por el poema de Ignatius a sus posibles hijos, subieron a la bestia, que ese día lo fue un poco menos, y luego de leves altercados de algunos migrantes que quisieron cambiar al lugar diferente del que antes habían ocupado, el gran animal domado fue otra vez reptando, primero lento, luego un poco más rápido, hasta que dejó atrás ese lugar y se fue adentrando en la noche, que para entonces había caído, así como se había levantado el corazón de más de uno que ese día tuvieron oportunidad de presenciar lo que hicieron primero el Quijote y luego Ignatius, quienes no volvieron a hablar hasta horas después, pues sabían que otros días, mientras no cambiaran muchas cosas en el mundo, en ese tren y en otros, seguirían sucediendo muchas más tragedias. Y por eso los héroes iban tan tristes como felices, porque también en los triunfos hay contradicciones de la realidad que el corazón carga. Y bueno, pues es un pasaje de la novela que no descarta la desilusión de que, como dice al final, en otros días, en otros momentos vuelvan a ocurrir las tragedias tan terribles que lamentamos prácticamente a diario en el México nuestro. En el México que se detiene y se destruye cada vez que muere un inocente a manos de gente que ha perdido el corazón, su conexión con el corazón y esa vía que comunica la mente con el corazón, que nos hace
más que seres que puedan pensar calamidades, planearlas, llevarlas a cabo sin ningún tipo de compasión ni empatía. Muchas veces también mediante la alteración de los sentidos y de la mente a través de sustancias, pero también gente que solo por la ambición, por estar fuera de centro, por desconocer ya lo que tienen por haber nacido como humanos y que les parece tan lejano como si ya no estuviera en ellos serlo. Como se ha dicho mucho en diferentes pensadores chinos y de muchas diferentes orígenes, el humano, el corazón humano, se va haciendo malo, bueno, neutro, conforme se van dando las diferentes condiciones en su entorno culturales. Hay una maleación de ese destino que se vuelve muy dúctil a las influencias, sean buenas o malas. Y muchas veces parece que ya no hay retorno, que no hay salvación para quienes están en el camino de la maldad, o bien para quienes, después de haber tenido una vida aparentemente normal, caen en el camino del mal. No ignoro, ni nadie ignora, que muchos crímenes no se cometen por decir criminales profesionales, sino porque son gente que, como vemos en la nota roja, llegan a caer en malas decisiones o en irracionalidad. Y a lo que quiero llegar, retomando la parte del tiempo fuera del tiempo, es que no solo puede entrar uno en contacto con una realidad superior detrás de, por ejemplo, una calamidad cuando pasa, como sucede muchas veces, gente que se accidenta y se desconecta momentáneamente o temporalmente del ego, de su pasado, y pueden tener un atisbo de una realidad mayor que les estaba vedada, digamos, anteriormente por estar inmersos en la rutina o en la velocidad de la vida o en el estrés, en fin. Pero también hay otras formas de entrar a ese tiempo fuera del tiempo con diferentes estrategias. Está muy, digamos, casi ya es un cliché hablar de la meditación, pero no deja de ser, eh, con todas las variantes que puede haber de meditación, porque no solo es sentarse o acostarse a respirar, sino que hay muchas experiencias que son meditativas, poner toda tu atención en algo y hacerlo con toda concentración. Esto también es una forma natural de meditación. Pero sí, el acto de permitir, a través de la conexión con la respiración y con la presencia o el reconocimiento de la presencia del cuerpo en el que habitamos, es verdad que nos puede llevar a salir de esa capa o esa envoltura mental que rutinariamente nos tiene, digamos, en el mismo tipo de acciones y percepciones, y permitirnos tener atisbos o vislumbres de nuevas conductas o aperturas a la compasión y a la comprensión, con el solo hecho de calmar el organismo a través de respirar y concentrarte en la respiración y de ir
percibiendo cómo se siente la cabeza, el cuello, los hombros. Puede uno llegar a dejar que el yugo del pensamiento egoico eh, nos pueda conectar con otra forma de percibir o incluso una forma de tener un poquito más de espacio mental para no reaccionar por default, tener un poquito de una pausa que permite tener otro tipo de respuestas ante cualquier tipo de estímulos, retos, incomodidad, molestias, insultos, en fin, como la vida misma nos presenta a diario, ¿no? Entonces, ese poquito espacio extra que se puede dar, ya sea de forma espontánea, al estar en contacto con un ser querido o estar en contacto con la naturaleza, sea el bosque, un riachuelo, un mar, un árbol en el patio, eh, o que puede ser de alguna manera inducido a través de la respiración consciente que nos desconecte del flujo mental tan incesante y implacable, nos pueda llevar a tener otras respuestas, nos pueda llevar también a entender a otras personas sin tantos prejuicios que nos aquejan. Entonces, una forma de incidir en la realidad puede ser esta, ¿no? Cada quien cultivar esa propia conexión con su presencia, sin necesidad de ligarlo a ideas, digamos, religiosas, pero bueno, el sentido profundo de la religión es religar, completar lo que somos con una amplitud mayor del ser, podríamos decir, para quienes son creyentes, conectar con lo divino, con lo luminoso, con lo que se pueda entender por Dios o estar más cercanos de Dios en cuanto a la compasión, a la verdadera paz que pueda ser extendida hacia los demás y no con estas ideas que en nombre de Dios destruyen tanto al mundo. Podemos volver otra vez a citar a los malditos sinvergüenzas del sionismo destructor, que en nombre de Dios, malditos sean, están acabando con sus semejantes, solo por verlos con otros maquillajes culturales, otras aparentemente raíces, como si fueran exterminables, solo porque en ellos está cegada la vida plena, el corazón, la empatía, el, el verdadero despertar hacia los demás, hacia el otro. El otro que siempre tiene alguien que cuida por él o que lo quiere, alguien que de forma constante está pidiendo que esté bien, el otro que somos y que a veces no vemos, el otro que siempre que es hijo de alguien, el otro que siempre va a ser llorado por alguien, el otro que siempre necesita ser visto como igual, sea cualquiera que sean las circunstancias. Ayer estaba viendo con mis hijos y mi amada una serie que se llama Kimetsu no Yaiba, que es un joven aprendiz que luego de que le asesinan a la familia
está tratando de rescatar a su hermana de haber sido vuelta a un demonio, que ha sido contagiada por unos demonios. Entonces él se enfrenta a un demonio que ha hecho muchísimas calamidades, ha matado a mucha gente inocente, ha acabado con muchas vidas. Entonces cuando por fin lo logra vencerlo y le corta la cabeza, él tiene un gran sentido del olfato y huele que hay tristeza en este ser ya carcomido por la maldad demoníaca, y nota que hay todavía un atisbo de la tristeza que le dio a ese ser antes de ser, digamos, mordido por la maldad, cuando todavía era una persona que amaba a su hermano, a su familia. Y en un acto poderosísimo, no solo de ficción, sino conmovedor, toma la mano moribunda del demonio que está muriendo y le pide a Dios que cuando vuelva a nacer nunca vuelva a ser tocado por el mal, pueda regresar a la vida bonita que tenía ese demonio antes de ser demonio, cuando amaba a su hermano y a su familia. Pareció poderosísimo ese momento. Entonces el arte a pesar de ser una situación tan terrible como enfrentar a un demonio que está acabando con los seres queridos de mucha gente, en ese momento de empatía final, cuando reconoce en el mismo ser maligno, demoníaco, un atisbo de humanidad pasada, pide a Dios que ese mismo demonio sea redimido en una nueva vida en la que no entre en el mal y que pueda estar en el bien. Nos habla directamente a nosotros. Ojalá para que no en el momento mismo de su muerte, sino antes podamos encontrar las respuestas para regresar a los endemoniados, para conectar con la vida, conectar con lo que los hizo a ellos felices en el corazón de la vida. No lo hemos sabido hacer porque es normal que condenemos la maldad, que condenemos a quienes nos hacen daño, a quienes le están haciendo daño, a nuestros seres queridos que somos todos, sin importar ideologías, género, preferencias sexuales, en fin, a todos nos lloran nuestros seres queridos y no queremos más sufrimiento, más tristeza. Entonces necesitamos encontrar la manera de conectar con nosotros mismos para poder ver a los otros con los ojos como dicen, de la comprensión viene la compasión. Entonces, encontrar la manera de conectarnos de forma superficial. Tampoco estoy diciendo que dejemos de actuar ante el mal de forma puntual, que no se lleve a la justicia a quienes están acabando con la vida de forma impune. No estoy diciendo eso, pero a que elevemos nuestra idea de justicia para que incluya la inclusión, que previene la injusticia, que previene la criminalidad. Nuestra sociedad culpígena estamos acostumbrados a condenar, a juzgar y a nunca más volver a perdonar. Entonces, el tiempo fuera del tiempo, salirnos del tiempo, es lo único que nos da la esperanza de poder retomar los actos que no vengan del pasado, que no estén enraizados en el horror, en el rencor del pasado. Es muy difícil, no es tan fácil esto, pero esa salida del tiempo, como decía Krishnamurti, es lo único que nos puede llevar hacia un mundo diferente, porque no obstante las mejores intenciones de las religiones, no obstante las mejores intenciones de las
diferentes formas, tradiciones culturales, están enraizados en el pasado, y mientras estén enraizados en el tiempo, no tienen la potencia del acto que viene de la presencia total. Y la presencia total es fuera del tiempo. Por eso la locura del Quijote, como decía Ilan Stavans en un magnífico aporte sobre lo poderoso que es el Quijote, además de ser una obra maravillosa de ficción, es que sin ser una obra de superación personal, nos lleva a entender la vida también como un heroísmo que nos haga salir del tiempo con esa locura, que es también la locura de los niños, aunque los niños también sabemos que pueden y podemos, cuando fuimos niños, ser terribles, crueles, pero esa locura que también existe en la inocencia, no en la ingenuidad, sino en la inocencia, que ve al otro como un yo más, es la esperanza realmente. No es algo fácil, porque pues, toda nuestra vida es una sucesión de momentos, queramos o no, están enlazados, pasado, nos lleva a ser quienes somos ahora, pero muchas veces nos limita también. La tradición, todo esto es importante, pero el mismo mito, los mismos mitos fundacionales de muchas sociedades, su cosmogonía, no es la insistencia en la tradición como repetición del pasado inerte, sino rehabitar el momento poderoso que el mito nos vuelve, con el que el mito nos vuelve a conectar. Por eso los mayores protectores de la tierra son quienes a través del mito ven al árbol, al río, a la montaña, al mar, a la tierra, las aguas subterráneas como sagradas. Por eso es tan poderoso también, sigue siendo tan poderoso el mito, más allá de los avances y de la supuesta superioridad de cierto tipo de ciencia, que nos ayuda, pero muchas veces nos desconecta también de lo que se supone que ya está superado. Entonces esa aparente superioridad intelectual hay que revisarla muchas veces para reconectar con cosas que un materialismo científico ha dejado de ver y ha permitido que se genere una destructividad, una destrucción constante del planeta. Entonces, volviendo a la cosmogonía, para que lo mencionamos, de los pueblos, por ejemplo, originarios, sus ritos ancestrales, sagrados, a través, sea o no, a través de plantas de poder, enteógenos, son para vivificar la conexión profunda que siempre hay más allá de nuestros velos y de nuestra vigilia dormida con la realidad verdaderamente aumentada que no vemos y que está ahí, y que sí ven los visionarios, y que sí ven los profetas, y que sí ven los que conectan de forma humilde pero poderosa con las raíces profundas que no alcanzamos a ver en nuestra vigilia superficial. Entonces, muchas veces estamos operando desde un desequilibrio de nuestros, sean las creencias que cada quien tenga, pero que se verifican en todas las diferentes interpretaciones de la realidad de los diferentes pueblos.
como sabía bien Jung, por ejemplo, en todo el inconsciente colectivo, los arquetipos que nos, digamos, habitan. Y en el entendimiento de que como es arriba es abajo, de que el microcosmos que somos está manifestado en el macrocosmos, más allá de los charlatanes y muchos astrólogos que no lo son y todo esto. Hay un entendimiento verdadero en el reflejo de lo macro y lo micro. Y hay muchas escuelas, sean cabalistas, sea la antigua tradición china, que han sabido descifrar los puntos de equilibrio y los puntos de desequilibrio de las diferentes fuerzas que nos explican, ya sea eh, a través de la equiparación con los planetas de Marte, que puede ser la guerra o la defensa, pero que también puede ser la crueldad y la vileza cuando está fuera de centro, o del yang, del yin y el yang, o de las diferentes columnas, hablando ya de los cabalistas de la misericordia y de la severidad. Cuando están fuera de centro, sus diferentes elementos nos llevan a tener acciones fuera de centro. Yin sobre yin sobre yin, cuando es demasiado puede llevar a un exceso de malicia. Cuando es un yang sobre yang puede llevar a un exceso de destrucción y violencia y vileza. Entonces nuestras actitudes se salen de su centro y nos hacen destruirnos a nosotros mismos y entre nosotros mismos. Entonces el equilibrio de esas fuerzas, que ahorita brilla por su ausencia en muchas partes del mundo, tanto a nivel personal como a nivel colectivo, debe ser revisado y debe ser reconectado. Y necesitamos de las diferentes estrategias y herramientas, si se quiere decir así, espirituales, o como les quieran decir, para ir reconectándonos con esos centros que están fuera de centro. Esa es la verdadera esperanza para un mundo que elimine los asesinatos, tanta violencia tan terrible. Entonces, el arte, cuando los que lo hacen se entienden también como personajes en una obra mayor, no solo los personajes dentro de las obras y de sus obras, sino ellos mismos y nosotros mismos como personajes, buscan respuestas, somos buscadores. No necesitas tampoco ser artista, pero ser un artista de la vida, aunque cada quien se dedique a lo que se dedique, porque no tiene que ser uno artista para encontrar, buscar, seguir mirando hacia nuestra sabiduría milenaria, o bien encontrándola a través de una conexión directa, porque es nuestra obligación vital, no solo expandir como artistas libros que nos hagan ahondar en la nota roja de forma entretenida, que sí nos llevan a los laberintos de la oscuridad humana, porque obviamente somos luz y sombra, no podemos hacer unas obras luminosas sin precisamente entrar en la sombra. Pero ha habido un olvido de que hay también luz, y en la concentración sobre la sombra, que no siempre es una concentración vital, sino es una concentración morbosa muchas veces, puede llegar a estancar el desarrollo del arte y el desarrollo de la vitalidad, cuando se cae en una resignación de que no hay redención, de que no hay
proceso, digamos, del fénix que nos debería guiar a todos. Entonces, mis obras mis obras literarias siempre están llenas de hurgar en la sombra, pero también como en la persona fuera de los libros, como dentro de los libros, hay que mirar también hacia la luz, sin que esto signifique o que sea en detrimento del valor artístico. Y eso no siempre se aprecia, no siempre aparentemente vende libros, muchas veces quiere como que encasillar obras como esta, como que no se apegan a la realidad, porque quisieran que todo sea literalmente como pasa, que se ahonde en la tragedia, que se ahonde en el multiasesinato, que se ahonde en lo que pasaría si realmente no fuera uno tan ingenuo para creer que algún malandro va a perdonarle la vida a alguien porque les dice que es un poeta o porque le dice un poema bonito o lo que sea. Pero la realidad, como dice en el mismo libro aquí, debe estar hecha también de más imaginación. Los niños escriben cartas que integran a los libros para que luego alguien se las tope. Y estoy tratando de buscar la primera carta de los niños porque necesitamos completar, el arte completa la realidad. La realidad está incompleta y vaya que lo está, si vemos las noticias. Y leo aquí una carta de unos niños que tiene que ver con la trama de la novela. Estimados libros en esta librería, nuestros padres y nuestros maestros nos dicen que tenemos que estar siempre en la realidad y aceptar y aprender cosas para el mundo real. Nos dicen que la imaginación la dejemos solo para los libros, pero nosotros no queremos ser así. Sabemos bien que ustedes están hechos con una parte de realidad y otra de imaginación, igual que nosotros. Y creemos que este mundo en el que quieren vivir nuestros padres y nuestros maestros, en realidad es un libro que necesita mucha más imaginación. Esperamos que su imaginación no se deje vencer por la realidad. Esperamos que su imaginación pueda vencer a la realidad. Y esto no de forma ligera, sino que no para imaginar y evadirse, sino para imaginar y co-crear el mundo, recrear, volver a crear, completar, ampliar, redimir este mundo. Y bueno, eso quería comunicar en este video. Estén muy bien, todo lo mejor.